Hola, bienvenidos a Café con el Diablo, lugar donde el miedo se sirve calientito y acompañado de una buena charla. Dicen que el diablo está en los detalles. Nosotros preferimos tenerlo enfrente y con una taza de café. Mi nombre es Ramsés. Mi nombre es Alex Ali. Ponte cómodo, prepara tu taza de café, porque el diablo está en la mesa. Café con el Diablo. Bienvenidos al segundo capítulo de Café con el Diablo. Hoy hablaremos de tesoros. Ramsés, ¿tienes una historia para nosotros? Claro que sí. Hoy voy a hablar de una historia que es una historia familiar. Ok. Sucedió en el centro de la capital de San Luis Potosí. En el centro hay muchas casas coloniales. Entonces, Entiendo. era una casa, es una casa muy antigua en donde vivían mis tíos, mis primas y también mis hermanos cuando nos mudamos a la capital. Ok. Entonces me mandó la historia mi prima, la cual voy a proceder a leer. Adelante, te escuchamos. Dice: hay recuerdos que se pegan como sombra, y aunque muchos digan que fue imaginación, yo sé lo que viví. Esa casa vieja y colonial que tenía alma propia, nos marcó para siempre. Desde que nos mudamos algo no estaba bien. Al principio eran cosas pequeñas, puertas que se abrían solas, pasos en los pasillos cuando todos dormían, pero la casa nos fue envolviendo poco a poco. Jugaba con nuestra mente y con nuestros miedos. El baño estaba en el patio. Tenías que salir de noche cruzando el viento helado. El foco parpadeaba y a veces simplemente no encendía. Uno de los niños de la casa decía que veía a un payaso horrible dentro. Lo describía con la cara alargada, sonrisa grotesca, ojos saltones que lo miraban desde el espejo. No quería entrar solo. Lloraba, suplicaba, decía que el payaso lo llamaba por su nombre, que se reía bajito cuando apagaba la luz. La cocina era un túnel oscuro, hasta el fondo de la casa. De día era inquietante, pero de noche era como un pozo sin fondo. Algunos de mis primos decían que veían sombras moverse entre los estantes, como si alguien caminara adentro. A veces escuchaban cuchillos cayendo, platos rompiéndose, y cuando ibas a revisar, todo estaba en su lugar, como si la casa se burlara de ti. Una noche, uno de los chicos fue por agua. Estaba a punto de entrar en la cocina cuando se detuvo de golpe. Dijo que alguien lo estaba esperando frente al fregadero. Una figura delgada, quietísima. Cuando parpadeó ya no estaba, pero escuchó su respiración junto detrás de él. En los cuartos, las cosas no estaban mejor. Las camas se movían. Algunas veces sentían que alguien se acostaba junto a ellos. No era un movimiento normal. Era el crujido lento del colchón hundiéndose. El aire frío cuando el cuello y una presencia que te observa en la oscuridad. Una vez, una de mis tías despertó con todas las sábanas enredadas al cuello como si alguien hubiera intentado asfixiarla. Otra se encontró con marcas de arañazos en las piernas. Pensó que era el gato, hasta que una noche vio al gato escondido bufando hacia una esquina vacía del cuarto, con el pelo erizado. Algo estaba ahí y no era un animal. Y en medio de todo eso estaba Diego. Diego era mi amigo imaginario, pero lo veía, lo tocaba, jugábamos todos los días. Era bajito, vestido raro, como un chaleco de rombos. Su voz era suave pero triste. Decía cosas como: yo antes vivía aquí, mi mamá no me deja salir mucho. Una noche estaba jugando con él en el patio. Me arrastraba por la tierra riéndome. Mi mamá me regañó y me llevó al baño. Luego me llamó para ponerme un suéter porque hacía frío. Iba entrando a la casa cuando me giré y le dije: espérate, no cierres. Va a entrar Diego. ¿Quién es Diego?, me preguntó con la voz tensa. Y le dije: también va a pasar su mamá. Ella se quedó paralizada, no me dijo nada, solo me miró como si hubiera visto un fantasma. Esa fue la última vez que hablé de ellos. Día después hizo las maletas y nos fuimos de la casa, nunca volvimos. Entonces, esa es la historia de mi prima. Oye, qué miedo. Tengo varias preguntas.
Ajá. En la parte que dices que la estaba ahorcando con una sábana, Ujú. ¿qué fue lo que sintió? ¿Cómo fue que la estaban ahorcando con una sábana? Pues no sé. ¡No! No, pues es que estaba dormida y sintió que la asfixiaban, sintió que se cortaba la respiración. Entonces despierta y pues la sábana la tenía enredada en el cuello. O sea, no hay manera de que sea durmiendo, que ya se haya enredado, dándose No. muchas vueltas o algo. No creo, porque nada más era en la parte del cuello, o sea, no tenía la sábana en otras partes del Ok. cuerpo. Ahora, fuera de la anécdota de mi prima, cuando la remodelaron la casa, las personas que trabajaban en la remodelación encontraron una jarra con huesos de niños. Y las paredes, cuando les quitaban que es el revoco, Ajá. ¿sí? Había muchas letras D marcadas. D, no sé. Sí, pues me imagino que el niño se llamaba Diego. Debe ser la D de Diego. Y tengo otra duda. ¿Cómo supo tu prima que el niño se llamaba Diego? Él le dijo. Él le dijo que se llamaba Diego. Él le dijo que se llamaba Diego. Ok. Hay una parte de la historia donde ella me contó, me describe la mamá de Diego, que era alta, un vestido blanco, flaquísima. Él dice que no le alcanzaba a ver los rasgos de la cara, que no sé, como si no tuviera ojos ni boca. Ok, y por ejemplo, tu prima es la única vez que ha visto cosas. Sí. ¿O siempre es...? No, nada más veía esa casa era mi casa donde antes vivíamos, y ella nada más veía ahí las cosas. Ahorita ya no ve nada fuera de lo normal. No, Fue la única vez. fue la única vez. Ok. Ajá. Bueno, entonces, pues a mis papás les comentaron que posiblemente se veían cosas porque había un tesoro, Ok. ¿sí? Pero pues nunca encontraron nada. De hecho, en una de las habitaciones había un piso y en la esquina había un parche. Entonces dicen que los anteriores dueños quisieron buscar el tesoro y lo que encontraron fueron túneles. Entonces no sé si es muy conocido en San Luis Potosí que las casas coloniales tenían túneles que conectaban a las iglesias. ¿Y alguna vez entraron a esos túneles o solo los cerraron y ya? No, lo parcharon. Jamás mi papá quiso, Entrar. o sea, sí, quitar el parche y entrar, ¿no? O sea, nada más nos comentaron que posiblemente ahí había un túnel, por eso cavaron y lo parcharon. ¿Y a qué te refieres con parche? O sea, ¿era un pedazo de cemento? Haz de cuenta que el piso era de un solo color, no, por ejemplo, ya no me acuerdo mucho, azul, Ok. ¿sí? Y en la esquina exactamente había un cuadro de otro color, Ok. sí, pero nada más en esa esquina en específico. O sea, no debería de estar de otro color, porque todo el piso era parejo, todo. Ok. Entonces, cuando encontraron los restos de los niños, ¿tu prima lo deja de ver? ¿O cómo es que se va? No. Cuando le dice a mi tía, ahí viene la mamá de Diego también, Ajá. que agarra sus cosas y se va de la casa. No la siguió. Sí, o sea, se va. Ok. Y los que se quedan en la casa son mis hermanos. ¿Y ellos alguna vez escucharon? Sí, pues en la anécdota él dice Ajá. mis primos, ¿Y tus hermanos? escuchan que cosas en la cocina, escuchan que se tiran las cosas de la cocina. Claro. Y ven y no hay nada. De hecho, el niño chiquito pues era mi hermano, el que veía el payaso. Entonces, a todos los asustaron en la casa. A mi papá también lo asustaron, le chistaban desde la cocina. En las noches le chistaban. A mí nunca me pasó nada, pero todos vieron cosas. ¿O no te acuerdas? A lo mejor no me acuerdo. Pero ¿Cuántos años tenías? 10 más o menos. Posiblemente no te acuerdas. A lo mejor no. Qué interesante, ¿no? No me quiero acordar. Pero según yo no vi nada. Jamás vi nada, jamás me asustaron, según yo. Ok. Pero a ellos sí. Hubo una anécdota en donde mi hermano está en la computadora y a mí me compran un globo de helio. Uh-huh. Entonces el globo de helio está en la esquina, él está en la computadora
y empieza a flotar hacia él. Ok. Y baja aquí así con él. Y él dice, ay, el globo se le está desinflando, y lo avienta, le pega. ¿Sí? Le pega y se va otra vez a la esquina el globo. Y vuelve a regresar y se le vuelve a pegar. Entonces él dice, no puede ser que se le esté desinflando en nada, porque le pego, vuelve a subir un ratote, pero camina solo y se me pone aquí. Sí, está Entonces raro. está raro. Le pasaban muchas cosas. A él le pasaba que se dormía, se tapaba y sentía cómo le pegaba. Entonces cuando se descubría para ver quién le pegaba, no había nadie. O sea, literal lo golpeaban. Sí, sentía que le pegaban en la cabeza. Ajá. Y siempre escuchó esas cosas, o específicamente en esa casa. Después de que se fue de ahí ya no No. escuchó nada. Ya no escucho nada. Ok, entonces sí era el lugar. Sí, ese lugar. De hecho, cuando nos visitaban nuestros tíos de otros estados y se quedaban solos en la casa, siempre los encontrábamos afuera, sentados en la banca. O ya ves que en el centro pues hay banquitas. Ajá. Ajá. Está la pasada hacia la catedral, no, hacia el santuario. Sí. Entonces en la pasada pues hay bancas. Entonces los veíamos ahí sentados en las bancas. De que los espantaban y ya no querían estar solos en la casa. Yo hubiera sido ellos, literal, sentado fuera en la banqueta. ¿Tú, Alexa, ya tienes una historia? Sí, tengo una historia. Es también una historia sobre un tesoro. Esta historia te voy a dar una pequeña introducción. Hay una historia muy popular en la Huasteca. Mi familia es de allá. Ok, esta historia me la contó mi bisabuelo. Él murió de 103 años. Sí, yo lo conocí todavía cuando tenía como 10 años. El abuelo muy. Él nos contó esta historia que ocurrió en la época de la Revolución. La Revolución es de 1910 a 1917. Yo calculo que esta historia fue como en 1920 en adelante. Okay. Después de la Revolución pues hubo mucha pobreza, ¿no? En la zona de la Huasteca hay unas leyendas sobre tesoros, historias o leyendas. Este es de un tesoro que trasladaban en el vagón de un tren. Trasladaban lingotes de oro en un tren que pasaba de Tampico a San Luis Potosí. Cuando atraviesa por la zona de Micos, pues lo intentan asaltar. Para robar ese dinero explotan la vía. Entonces el dinero sale volando y se queda enterrado. Mucho de ese tesoro, mucha gente lo recogió y se lo llevaron. Y mucho de ese tesoro se quedó ahí enterrado, porque como explotaron los vagones, dicen que muchos vagones de oro se quedan ahí enterrados en la zona de Micos. No solo en la zona de Micos, esta historia pasó en muchos lugares. No es la única historia que he escuchado así. Entonces, las personas que vivían en la zona, como ya sabían lo de los tesoros enterrados, empiezan a buscar estos tesoros. Ellos comienzan a, digamos, especializarse y empiezan a buscar la manera de encontrar esos tesoros. Para tú encontrar, no. Cuando tú encuentras un tesoro y lo tienes que desenterrar, ocupas ciertos pasos. Hay una preparación espiritual. No puedes como desenterrar un tesoro así como así. Más cuando tiene mucho tiempo, ¿no? Sí. Cuando hay una tragedia, ¿no? No, sí. Sí. Y bueno, también expide ciertos gases. No, sí, claro. Entonces, la gente empieza a encontrar la manera de sacar esos tesoros. Para desenterrar estos tesoros se utilizan unos rituales especiales. No puedes desenterrarlos así como así. Los libros dicen que necesitas una preparación física, una preparación espiritual y unos rituales especiales. Eso lo dicen los libros. Te estoy hablando que la gente de 1920 no tenía acceso a ningún libro. Tampoco sabía leer ni escribir. Aquí lo sorprendente de la historia es cómo ellos supieron cómo desenterrar esos tesoros y los pasos a seguir. ¿Y cómo lo hicieron?
Ok, muchas de esas personas que desenterraron tesoros, pues eran familiares míos, los conozco o los conocí. Entonces eres rica. No. Bueno, mi familia es como muy espiritual, ¿sabes? Entonces, pues mucha gente tiene dones espirituales y dones especiales. ¿A qué te refieres con dones? Dones, o sea, vemos cosas desconocidas y esas cosas. Tenemos sensitivos. facilidad para hacer cierto tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, bueno, ellos empezaron a crear sus propios péndulos, empezaron a hacer sus propias velas, a hacer sus propios rituales para desenterrar estos tesoros. Se tiene que pedir permiso a la deidad o a la persona que enterró ese tesoro ahí, a la dueña original del tesoro. Y entonces ellos comenzaron a hacer expediciones y a tratar de desenterrar todos esos tesoros. Continuamos con la historia ahora sí. Desde siempre he visto cosas paranormales. No es algo que aprendí, simplemente nací con ello, un don o una carga, una sensibilidad que me ha acompañado desde que tengo memoria. Cuando era niña, dormía en la parte de arriba de una litera. Mis papás dormían enfrente, en la misma habitación. Era un cuarto grande y cómodo, pero por las noches se sentía distinto. En la madrugada escuchaba claramente como alguien me abría la puerta. Pasos lentos cruzaban el cuarto y se detenían justo al lado de mi cama. No podía moverme. Lo único que hacía era esconderme bajo las cobijas. Siempre se detenía en el mismo lugar, encima de un cuadrito roto del piso que crujía con cada paso. Ese crujido lo oí tantas veces que se volvió parte de mis pesadillas. Después de unos minutos, el silencio regresaba, y yo, temblando, levantaba la cobija para confirmar que ya no estaba. Les conté a mis padres, y a diferencia de muchos adultos, ellos siempre me creyeron. Siempre fueron muy abiertos al mundo espiritual. Tiempo después, una persona muy cercana a mí vino a visitarnos. Ella tiene un don más fuerte que el mío. Es una medium. Apenas entró, supo que algo no estaba bien. Decidió hacer contacto con la tabla Ouija. Lo que reveló fue perturbador. Un espíritu se presentó. Dijo que había llegado a ese lugar en un tren como ilegal, que había robado parte de un tesoro y que se escondió en unas cuevas que existían mucho antes de que nuestra casa se construyera. Ahí bebió, alardeó de su oro, y las personas con las que estaba lo asesinaron para quedarse con todo. No se lo llevaron todo. Una parte del tesoro seguía enterrada junto con sus restos. El espíritu pidió una sola cosa: recibir santa sepultura. A cambio, revelaría la ubicación del tesoro, pero solo a una persona, aquella que no lo deseara. Nos indicó el lugar exacto, el cuadro del piso que estaba roto, el mismo que yo escuchaba cada noche. Escarbaron, no muy profundo, y ahí estaban los huesos. Algunos pensaron que eran de un animal, pero uno de los huesos fue llevado a analizar. El resultado fue claro: era humano, un fragmento de húmero. Se le dio santa sepultura. En una segunda sesión con la Ouija, el espíritu cumplió. Letra por letra, reveló el nombre de la persona elegida, la única persona dentro de la habitación a quien no le interesaba ese tesoro. Se hizo un despojo, un ritual dirigido por una sola persona, y por fin el espíritu se fue. Pero la historia no termina ahí. La persona que hizo el ritual de despojo regresó a su hogar, en la Huasteca Potosina. Le contó lo sucedido a un primo, un buscador de tesoros como muchos en esa región. Él regresó a nuestra casa con equipo, un detector de metales y un ayudante. Escarbaron, y aunque la persona para quien era ese tesoro les dijo que podían quedarse, lo que vino después fue incierto. Hay dos versiones. Una dice que mis padres regresaron y los encontraron nerviosos. Ellos dijeron que tenían prisa. Se fueron tan rápido que olvidaron sus herramientas. Un mes después, el ayudante murió. Al año, el primo también. Dicen que fue por haberse llevado algo que no les pertenecía. La otra versión dice que encontraron una pequeña olla de barro. Se la mostraron a mi padre
el verdadero dueño del tesoro. Y él dijo que no la quería, que podían quedársela. Poco después, ambos exploradores fallecieron, uno intoxicado sacando otro tesoro, y el otro por causas naturales un año después de lo sucedido. La persona que realizó el ritual, con su sabiduría y su don, hizo un despojo final de la casa. Fue un ritual profundo, respetuoso, lleno de intención. Desde entonces, la casa cambió. El aire se volvió más liviano, las noches más tranquilas, el silencio ya no pesaba. El espíritu finalmente encontró un descanso. Entonces, en las dos versiones se murieron de todas formas. Sí, pero no por las mismas causas. Sí, claro. Pero ¿tú qué piensas? ¿Que es porque se llevaron a lo que no era suyo? Yo la verdad no creo que haya sido por eso. Porque se hizo un despojo y él rechazó el tesoro. ¿Pero qué es un despojo? Se hizo el ritual que te mencioné, unos rituales. Pero es, por ejemplo, el despojo es, haces el ritual y ya no le pertenece a la persona que se... Hicieron como una limpia. Ajá. Y pues se hizo un ritual para poder sacar ese tesoro. Aquí es lo que te digo, que los libros mencionan todo eso. Pero ella, dirigida por el espíritu a través de la Ouija, fue que realizó ese ritual. El despojo. El ritual para sacar el tesoro. Okay. El espíritu le indicó cómo se hacía. Le dijo paso por paso. Pues no sé, yo viví esta situación cuando yo era niña. Pero igual la última palabra pues la tienen ustedes. Ah, ya. Oye, y... A ver, ella está medio que usó la Ouija. Ajá. O sea, yo no he leído, ¿verdad? He visto películas donde usan la Ouija y después, pues posteriormente de que la juegues, pasan cosas muy extrañas. A ella no le sucedió esto porque es medio. A ella no le sucedió esto porque tiene un don. Okay. Y porque en realidad está contactando con un espíritu que necesitaba como ayuda. Él quería que sus restos tuvieran santa sepultura, no podía descansar en paz. Entonces, por ejemplo, si juega alguien la Ouija y no tiene un don, ahí sí hay problema. Es que no puede jugar la Ouija cualquier persona. En realidad nadie debería de hacerlo. Para esto se necesita una preparación espiritual y una preparación física. No es algo tan sencillo como agarrar una tabla. De hecho, no era una tabla como tal. Esta persona lo ha hecho muchas veces y ni siquiera necesita una tabla como tal, sino las puras letras y unos vasos o sus manos. Entonces yo, por ejemplo, si quisiera hacer la Ouija, no pasa nada, porque no tengo la preparación espiritual. Al contrario, te puede pasar todo, porque no okay. tienes una preparación para repeler cierto tipo de espíritus. Ya. La Ouija es un portal. Los mediums las utilizan como una herramienta para... Pero ellas saben utilizar esa herramienta. Ella sabe utilizar esa tabla. Te digo que no necesita una tabla como tal. Sí, claro. No sé, ella con las simples letras recortadas hasta en un cartón y un vaso puede hacerlo. Pero solo se utiliza para cosas muy específicas. No es como que, buenos días, feliz domingo, vamos a platicar. No. Eso no se debe hacer. Aquí lo interesante es cómo esta persona sola pudo hacer un ritual de esa magnitud. ¿De medio? Sí. Pues para tener mucho conocimiento, ¿no? No. Entonces... El espíritu la guía. Los espíritus la guían. Y ya con el tiempo tuvo conocimiento de algunas cosas. Muy bien. Pero te estoy hablando de gente que hizo lo mismo en los 1900. O sea, los espíritus los guiaban, por claro, eso sabían. Bueno, es una teoría que yo tengo. Porque cómo es posible que hicieran esas cosas si no sabía ni siquiera leer ni escribir y no había acceso a tantos libros y cosas así. Es mi teoría. Pues puede ser. Les vamos a leer una historia que nos enviaron. Es una historia anónima, es una historia muy interesante. Sí, esta historia que nos enviaron ocurrió en Matehuala, en un municipio de San Luis Potosí. La titulamos El Departamento de los Ojos Rojos. Interesante, te escuchamos. Hace 15 años, en un agosto abrasado,
Me trasladé desde San Luis Potosí capital al municipio de Matehuala para concluir mis estudios técnicos. Jamás imaginé que lo que encontraría allá no sería solo libros y tarea, sino algo que no pertenece a este mundo. Caminé desde la central camionera por una de las calles principales hasta llegar al hotel El Parque. A unos pasos de ahí, una vieja casa de fachada desgastada ofrecía en renta departamentos en la parte alta. Nadie más preguntaba por ellos. Era como si la gente evitara mirar demasiado ese lugar. Aún así subí. El sitio parecía normal, hasta que puse un pie en el último de los 3 departamentos. Un escalofríos me recorrió la espalda. Afuera el calor era insoportable, pero adentro había un frío seco, que no venía de ningún ventilador ni sombra. Me instalé. Me repetí que solo era mi imaginación. Mis clases eran por las tardes. Regresaba de noche, caminando por calles solitarias. Al principio todo parecía tranquilo, solo el frío persistía y esa sensación de que, cada que apagaba la luz, alguien más respiraba conmigo. La segunda semana comenzaron los ruidos. Al principio, suaves, un chasquido en la cocina, un golpe leve en la pared, luego los rasguños, lentos, desesperados, como si algo con garras tratara de abrirse pasos desde el otro lado del muro que separaba la recámara de la cocina. Algunas noches, esos sonidos eran acompañados por gruñidos tan graves que se sentían en el pecho. Intentaba justificarlo todo: gatos, tuberías, el viento, pero por dentro me estaba quebrando. No dormía, rezaba, sin dejar de mirar hacia las esquinas oscuras. Una noche, el crucifijo que había colgado sobre la cabecera de la cama cayó de golpe. Las luces comenzaron a parpadear y el frío se volvió insoportable. Me enrosqué en las cobijas con el crucifijo entre las manos hasta que el sueño me venció. Desperté tirado frente a la puerta de la salida del departamento, la puerta cerrada y yo del otro lado, acostado en el piso, con los pies aún enredados en las sábanas. Algo me había arrastrado desde la cama hasta ahí. Y no había marcas, no había huellas, pero en mi espalda algo peor: 3 líneas largas, paralelas, sangrantes, como si garras invisibles me hubieran arañado mientras dormía. El miedo ya no era psicológico, era físico, era real. Esa noche fue decisiva. Aún así, intenté soportarlo unos días más. Mi padre vino a visitarme, le conté todo, dudaba. Me dijo que probablemente era el estrés, hasta que lo vivió. El martes por la noche, el frío volvía con furia. Un hedor fétido llenó el ambiente, como carne podrida bajo el sol. Las luces parpadearon y entonces lo vimos. Desde el pasillo entre la recámara y la cocina emergió una figura imposible. Era una sombra retorcida con brazos largos, delgados, que terminaban en garras afiladas. Tenía una cabellera enmarañada que caía sobre su rostro y entre ella brillaban 2 ojos rojos. No parpadeaban, solo nos miraban. Ardían como brasas en la oscuridad. Mi padre oró en voz alta. Rociamos agua bendita, pero aquella cosa no se detenía. Se movía lento, como flotando entre las paredes y deslizándose. No hablaba, no gritaba. Solo nos acechaba, como si nos recordara que estábamos invadiendo su territorio. Esa noche no dormimos. Esperamos el amanecer abrazando el crucifijo en la sala sin atrevernos a cerrar los ojos. Al día siguiente, sin decir una palabra, mi padre empacó mis cosas y me llevó a un nuevo departamento cerca de la catedral. Allí nunca ocurrió nada extraño, ni un ruido, ni una sombra. Terminé mis estudios, regresé a San Luis Potosí. Pero hasta hoy, algunas noches despierto con el cuerpo helado, siento que alguien tira de las cobijas, escucho rasguños en la pared y, si me atrevo a abrir los ojos, a veces puedo ver desde la esquina del cuarto un par de ojos rojos brillando en la oscuridad, esperando. ¡Qué miedo! Es muy fuerte. Sí, está fuerte. Está fuerte. ¿Tú qué hubieras hecho? No, yo corro. No, yo también. Sí. Yo a la semana digo, no, aquí me espantan. ¿A la semana? Pues, sí, duró casi un mes. Yo después de que pasó, adiós. De niña porque no me podía ir. Pues, no manches.
Sí, la persona que nos envió quiso que fuera anónimo porque de hecho la casa que rentaban es muy famosa, entonces... Es famosa. Es famosa allá en Matehuala. ¿Por lo mismo? Sí, por lo mismo porque suceden cosas muy extrañas, pero pues él pidió que no se revelara la ubicación. Muy bien. Entonces, pero es en Matehuala. Qué interesante. Ajá. Deberíamos investigar. Y ir hasta allá. Claro. Próximamente iremos a visitar casas embrujadas ya. Así es. Porque aquí no tenemos miedos. Bueno, sí tenemos. De repente. Pero nos aguantamos. Bueno. ¿Sabes qué es lo interesante? O sea, como estas cosas sucedieron hace un montón de años y se siguen quedando hasta la actualidad. O sea, cómo tú puedes llegar a rentar una casa y no sabes quién estuvo ahí antes. Sí, claro. O qué pasó por ahí. Uh-huh. Entonces pasan como que estas situaciones. Y, por ejemplo, él se pudo ir, pero hay muchas personas que se quedan ahí atrapadas porque no tienen a ningún lugar a donde ir. Viven esas situaciones día con día, porque a dónde se van, esos son sus hogares. Claro, no es como de que rentes una casa y digas, ay, tengo dinero para irme a otra casa, ¿no? Sí. Entonces... O imagínate que compras una casa nueva. Oh, sí. Y la acabas Ahí de está comprar. peor. Sí, o sea, ¿a dónde te vas? Sí. Bueno, antes de que se termine este episodio, yo quiero decirte que algunas personas que vieron el capítulo, tu anécdota de Isa, ajá, mientras la veían les sucedieron cosas extrañas. No, es verdad. Sí. ¿Qué cosas? Una chava me contó que mientras escuchaba tu anécdota, se le ahogó la moto. ¿Cómo? Sí, iba escuchando tu anécdota en la moto y de repente se le apagó. ¡Qué miedo! Y específicamente en tu anécdota. Específicamente en mi anécdota, los videos se cortan, el audio no se escucha bien, no se puede enviar. Sí. Ahorita que la quise borrar, no me dejaba, ¿tú viste? Ah, sí, no dejaba borrar en su teléfono el video de Lisa. Ajá. De hecho, una compañera de mi escuela que la escuchó, ajá, dice que sentía que su muñeca de 15 años la veía. Feo. Sí, por la anécdota de Lisa, ¿no? Yo me imagino que ya es su gestión de ella, pero... Esperemos que sea su gestión de ella. Saluditos. De hecho, ella tiene una anécdota, me la mandó, pero ya creo que pasaría por otro capítulo. Será para otro capítulo. Entonces... Bueno, si te gustó, pues síguenos, que pues esto apenas se está calentando, ¿no? Por favor, síguenos en redes sociales y mándanos tus historias. Síguenos en nuestras redes sociales en TikTok cap.com.el.diablo y puedes mandar tus anécdotas al siguiente correo coneldiablocafe@gmail.com. Síguenos en Spotify y en YouTube como Café con el Diablo. Y recuerda, lo que no ves, también escucha. Adiós. Grandes beneficios. Valor 125 aniversario. En Soriana, el segundo al 50% y whisky, escales, vodka y rones.